en el momento que tenía que tocar, me quedo en blanco. Y digo, uy, no puedo tocar. ¿Quién se puso de acuerdo? ¿Y qué vino primero, el huevo o la gallina? Y fui y me corté el pelo. El corte de pelo más caro de la historia. Y de verdad lo leo y fue una cosa como que me he tirado un balde de agua fría. Una epifanía es una revelación que nos sorprende, como un chispazo o una ampolleta que se prende en nuestra mente. De pronto se nos aparece un asunto o idea que nunca antes habíamos considerado y probablemente nos vuele la cabeza. Cuando pensamos en una epifanía, probablemente lo asociemos a aquel antiguo filósofo Arquímedes, que descubrió cómo medir el volumen de un cuerpo irregular y nos dejó su frase ¡Eureka!, que hace referencia a un momento en el que te das cuenta de algo, como cuando estabas en el colegio y te acordabas ¡La cartulina! A veces, la epifanía tiene que ver con un problema que buscábamos resolver hace mucho tiempo y que parecía no tener salida. Otras veces, se trata de una revelación que potencialmente podría cambiarlo todo y dar vuelta a nuestras vidas. Y definitivamente, hay algunas que son casi una obviedad que nos estaba respirando en la nuca. ¿Por qué nuestro cerebro se sorprende a sí mismo de esta forma? ¿Cuánto nos ha cambiado la vida el simple hecho de ver un problema o situación de una manera que no habíamos visto antes? En este capítulo, quiero compartir con ustedes relatos sobre personas que tuvieron una epifanía, grande o pequeña, pero epifanía al fin y al cabo. Porque en toda persona viven historias esperando ser contadas. Esto es Caleidoscopio. La epifanía más grande que he tenido en la vida ocurrió una mañana que estaba tomando mi clásica leche con cereales. Resulta que me puse a pensar sobre la palabra desayuno. Desayuno, dejar de ayunar, parar de ayunar. O sea, no ayunar. Interesante, nunca lo había pensado. Y de pronto me acordé de la palabra breakfast, que es desayuno en inglés. Y pensé, breakfast, break, fast, breakfast, break, romper, fast, ayuno. ¡Concha la lora! Breakfast es desayuno. Son la misma palabra. ¿Quién se puso de acuerdo? ¿Y qué vino primero, el huevo o la gallina? Y hasta el día de hoy me atormenta. ¿Qué vino primero, desayuno o breakfast? Cuando yo era una niña de trenzas, vivía una familia muy tradicional. Papá, mamá, 5 hermanos, en un entorno protegido y vivíamos en la ciudad de Rancagua. Esto fue en plena época de dictadura, entonces había muchos temas que eran tabú. No se hablaba de política, no solamente en mi familia, sino también en mi entorno, mi colegio, los amigos. Y mi mundo se desarrollaba entre Rancagua y el verano en Pichilemu. Eso era lo conocido para mí. De hecho, viajar a Santiago, por ejemplo, era un tremendo evento. Era como ir a Argentina. Y era un evento siempre muy esperado, pero no era muy habitual tampoco. Y bueno, una característica de Rancagua en esa época era que no tenía universidades, no había dónde estudiar. No existían en ese momento las universidades privadas. Por lo tanto, Rancagua no contaba con universidades del Estado para estudiar algo. Entonces, lo natural era que cuando uno estaba en cuarto medio, había que irse a estudiar fuera. Y eso era algo como súper interiorizado entre todos nosotros, todos los hermanos. Y así fue que cuando cumplí 17 años, me fui a estudiar a la universidad a Valparaíso. Y realmente fue para mí como entrar a otro país. O sea, conocí un mundo nuevo, conocí lugares nuevos, personas nuevas, encontré todo tan lindo. Me acuerdo que un día tuve que ir a estudiar a la casa de una compañera a Reñaca y yo sentía que era como estar en Europa. No podía creer que era algo tan lindo en mi propio país. Bueno, conocí muchos compañeros que tenían opinión política, venían de distintos lugares del país, que tenían familias que se hablaba de estos temas.
empecé a conocer gente que había sufrido la dictadura, que tenían familiares desaparecidos o que habían estado presos. Al principio yo fui súper transparente con mi familia porque quería contarles a ellos todo este mundo fascinante que estaba viviendo. Entonces le contaba algunas cosas que yo participaba y por supuesto la reacción no fue muy buena, especialmente de mi papá. Esto obviamente me generó un conflicto interno muy profundo porque por un lado tenía que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, una vez unos compañeros se tomaron la universidad, la casa central, y ahí estaban la mayoría de mis amigos, mis compañeros, y yo no participé porque tenía miedo, obviamente, a la dictadura, pero también y más fuerte era el miedo a la reacción de mi familia. Bueno, yo seguía en este estado, ¿no? Como de angustia permanente, así como de conflicto interno, hasta que un día, entrando a la universidad, veo en una pared un pequeño rayado que decía algo tan sencillo como tu silencio te hace cómplice. Yo leo esto y fue realmente impactante porque sentí físicamente como si me caía un balde de agua fría que me recorría todo el cuerpo. Fue una sensación mágica. Fue un antes y un después. De verdad este mensaje me voló la cabeza. Sentía que era una interpelación directa hacia mí. Y ahí entendí que no podía hacerme la tonta de lo que estaba pasando. O sea, yo tenía que tomar una decisión. Y decidí en ese momento tener una opinión política, tener una postura frente a lo que estaba pasando y decidí obviamente participar más con las actividades, las manifestaciones, pero ya no le contaba a mi familia, obviamente. Y yo podría decir que ese fue mi primer acto como de rebeldía y diferenciación hacia mi familia. Acepté que aunque yo los quería mucho, demasiado, no tenía por qué pensar como ellos. Hoy día, con el paso del tiempo, con la perspectiva de los años, pienso qué impactante fue lo que me sucedió con ese rayado. O sea, cómo una frase tan sencilla logró en mí un cambio tan profundo. Desde ese momento que siento y creo en la importancia de la palabra escrita como una manifestación válida de la expresión social y como un medio para generar conciencia. ¿Cómo puede una crisis de pánico ser el inicio de una especie de revelación? Antes de escribir esto me parecía bastante poco lógico, pero en verdad tiene todo que ver. Mi primera crisis de pánico fue después de un trekking, rodeada de naturaleza y con personas que amo. ¿Cómo es posible que en este contexto significara la manifestación de la muerte, que el cuerpo se te va y que el corazón te late tan fuerte que parece ser un paro cardíaco? No tenía sentido. A ratos me cuesta encontrarle sentido a las crisis de pánico, porque estoy bien, tengo salud, me siento feliz y dichosa. Pero las crisis de pánico muchas veces no tienen que ver con el ahora. A veces son solo el vaso rebalsado del estrés, la ansiedad y las emociones no reveladas. También afectan un sinfín de factores pasados, de situaciones agotadoras, e incluso lo biológico. No tengo una explicación única para esta especie de trastorno, como le queramos llamar, pero sí está claro cómo el cuerpo empieza a responder a los pensamientos intrusivos de la mente, pasando de ser una especie de enemigo. Si bien hace meses que ya no tengo una, puedo recordar perfectamente su sentir en mí. Puedo notar la angustia asomada entre la garganta y el pecho, evitando a toda costa que saliera ese vómito emocional. Siento el desvanecer de mis piernas, débiles, pero respondiendo a la orden de camina, llega a un lugar seguro. Y aunque todo se ve borroso y lo material queda en el aire, al final no pasa nada. Y vas al doctor, y los exámenes salen bien, y te tomas la presión y el corazón, y tu salud es envidiable. Y al final no te mueres. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto con una epifanía? Pues resulta que las crisis de pánico despertaron en mí un nivel de conciencia por mi cuerpo que antes no concebía.
Se me abrieron los sentidos. No es como que estuviese consumiendo drogas, pero podía entender poco a poco mi cuerpo. Partía entendiéndolo, en los más malos ratos, en ese desborde del cansancio y dolor por no saber qué pasaba. Y luego empecé a ver las señales, el frío en la espalda, en mi silencio, hacia adentro, como esa disociación de no estar, porque empiezas a notar el pulso más fuerte y la rigidez de los hombros, pero al mismo tiempo el desplome de las piernas. Esas señales me hicieron prestar más atención a lo que mi cuerpo necesitaba, la conexión con cada movimiento y por más hippie que suene, con lo que resonaba bien o mal en mi piel. Así me di cuenta que mi cuerpo no solo podía revelar lo malo, lo negativo y agotador, o cómo eran las crisis de pánico, sino también el sentir lo bueno, lo bonito, lo agradable. Podía asociarlo al deseo, al cariño, al nanay, al cómo se conjuga la química con tu pareja en la intimidad de los abrazos o besos. No sé si esto es una epifanía, pero sí es algo que me ha hecho sentido en el cómo canalizar las emociones a través del cuerpo, cómo se me desborda el corazón en el contacto con un ser que amo, y cómo disfruto el movimiento del baile o del ejercicio, así como también aprender a descubrir diferentes técnicas para no llegar a esa explosión de la crisis de pánico, que te nubla por completo y te hace querer arrancar hacia no sé dónde, o buscar ayuda para que no se te pare el corazón. Supongo que hablarlo con otras personas en una conversación más profunda, incluso sin ser ese el resultado esperado, es lo que te da cuenta de cómo revelan las cosas que ni siquiera sabíamos. No sé si esto fue una revelación tan lúcida, tan de golpe, como deberían ser las epifanías, pero sí estoy segura que ha sido un episodio en mi vida que sin duda me ha manifestado un montón de formas de abrazar y entender cómo funciona mi ser, más allá de lo físico o emocional. No sabría explicarlo. Participo activamente de un movimiento que se llama Caravana por la Paz y la Restauración de la Madre Tierra. Si bien yo soy psicólogo de profesión y me dedico a diversas cosas, este grupo me ha entregado una forma de entenderme mejor. En ese contexto en el que estoy participando con este grupo alrededor de un año, es que me invitan a participar del levantamiento de un temazcal en un festival. Yo no tenía mucha idea de qué se trataba, pero básicamente era en función del eclipse solar. El eclipse solar fue un evento masivo y mundial, pero se desarrolló en el Valle del Elqui un festival que se llamó Andes Eclipses, el cual nos invitaron a colaborar en función de llevar la bandera de paz y realizar este temazcal. Entonces, me invitaron a participar activamente del grupo que iba a trabajar el lugar. Y en eso yo también aprovecho de llevar mi tambor que se llama darbuka. Es un instrumento árabe de percusión y es algo raro, pero es buenísimo y les encanta a todo el mundo cuando lo toco. La cosa es que nos reunimos en La Serena y me pasaron a buscar en una camioneta gigante que se llamaba la Canguneta, imagínense. Básicamente éramos un grupo de personas que íbamos a colaborar a este festival y entonces llegamos a este espacio que era maravilloso, muy arriba, de hecho, al tope del Valle del Elqui, y lo único que había construido era una carpa gigante en la cual se encontraba la cocina y las personas que ayudaban en la construcción del espacio para este festival. Ahí mismo conocí entonces a un grupo de personas muy chiquitito, que eran 4, que estaban encargados de la cocina. Eran 2 hermanos, la polola de uno, y un personaje que se llamaba el Buda, que era un gordito que estaba como de jefe. El espacio que nosotros ocupamos era muy pequeño, pero el festival se extendió y terminó siendo gigante y llegaron muchas, muchas personas. Entonces la dinámica del festival se daba como en función de que las personas que iban a disfrutar del viaje por un lado y las otras personas que éramos como del grupo de personas que trabajaban en la cuestión. Entonces, una vez, en una tarde, en la preparación, pero ya que estaba llegando mucha gente, estoy como tocando los tambores con unos extranjeros y unas personas de la cocina, y por ahí, por el lado, pasa caminando un DJ, que yo no sabía que habían DJ en este festival como por la tierra, y me dice, uy, qué bueno, ¿qué es lo que haces? Y entonces le pregunto que quién es y me cuenta que él es el Astro. Entonces es un DJ como más viejo que tenía como mucha experiencia en el Psytrance, cosa que yo no conocía, hasta que los jóvenes de la cocina me presentaron lo que era el Psytrance y a ellos les encantaba mucho, por eso estaban voluntariando ahí. La cosa es que el Astro me escuchó tocando el darbuka y yo le digo, oye, y yo toco este tambor, así que te gustaría que yo pudiese tocar contigo, y me dice, deja pensarlo.
pasa un par de horas y me lo encuentro de nuevo en el festival y me dice, oye, te quería decir de que sí, que acepto que toques en mi show de DJ. Entonces yo jamás había tocado con un DJ y tampoco tocaba muy bien en ese tiempo. Me sentí súper halagado y entonces le dije, ya, practiquemos y nunca se dio. La cosa es que llega el eclipse y me pasan muchas cosas. No sé si vieron ustedes el eclipse solar, pero para mí fue una cosa maravillosa porque además este festival estaba orientado en función del arte, la ciencia y la espiritualidad y le tenían toda una explicación a este fenómeno natural. Y al mismo tiempo me brindaron la oportunidad de conocer lo que era el Psytrance, que también es música electrónica, pero que de alguna manera te hace preguntas importantes en términos espirituales. La cosa es que empieza la fiesta post eclipse y llega la noche. Entonces empieza la fiesta de verdad, como hay muchas luces, hay fuego, hay cosas que son maravillosas realmente. Yo nunca había vivido algo así, es mi primera vez yendo a un festival como este. Y también veo que hay personas que consumen honguitos o cosas así que son, yo nunca había probado ninguna de esas sustancias. Entonces llega un personaje distinto de los demás con una chaqueta y en eso como que me ve bailando y me dice, mira, y abre su chaqueta, como la imagen clásica que usted podría estar mirando ahora, y me ofrece una de estas sustancias que yo no tenía idea cuál era, y en primer momento dije, no, no voy a consumirla, y después dije, ya, ¿qué tanto? Y lo hice. La cosa es que empezó a tener efecto esta cuestión, yo empecé a sentirme que encajaba dentro de todo este sistema que estaba sucediendo, que era como el psytrance, el post-eclipse, sabiduría ancestral, al mismo tiempo el baile, una cosa muy importante. Y en algún punto llegué a la comprensión de que necesitaba salir de ahí y quedarme quieto y callado solo un buen rato. Estoy en este especie de introspección cuando escucho la música que habíamos visto con el astro que íbamos a tocar. Entonces yo escucho esto y digo, ¿verdad que yo iba a tocar con el astro? Y salgo corriendo a buscar el tambor. Entonces me subí al escenario, me ponen una silla y entonces estoy sentado frente como al público, mirándole al astro y decirle, buena, buena, estoy aquí, onda, dale, dale. Y entonces me pongo a tocar, po, y entonces me dice, no, no toquí, no toquí. Y yo como, no, no toquí hasta que te pasen el micrófono. Ah, bueno, dale, dale. Entonces ahí me pongo un poco nervioso. Las personas que están en el backstage como que de alguna manera empiezan como a decir, no, este que como un micrófono, ¿de dónde sale? Bueno, cuanto corto, me pasan efectivamente el micrófono, lo logro sostener con un atril más o menos, y en el momento que tenía que tocar, me quedo en blanco. Y digo, uy, no puedo tocar, no sé qué tocar, no sé cómo tocar esto, como que el Psytrance tiene, bueno, alrededor de 125 o 150 BPM, que son música muy rápido, y de alguna manera me llaman a tocar, y yo no podía. Entonces, luego entro a este lugar en donde estaba antes, que era en este momento de la introspección, y empiezo a escuchar realmente lo que pasa en mi mente cuando escucho esta música. Y entonces me pasa algo. Siento como mis dedos pueden reproducir rápidamente lo que mi mente está ejecutando y entonces empiezo a tocar al principio tímidamente y después empiezo a sentir como el grupo dentro de mí y finalmente me permito seguir lo que mi mente está haciendo a través de mis manos. Entonces, lo que quiero explicar es, el tambor se transformó en una especie de joystick en los cuales yo puedo ejecutar movimientos y después empecé a escuchar la música dentro de mí y afuera de mí al mismo tiempo y entonces puedo de alguna manera expresarme, o sea, los instrumentos de percusión son expresión literalmente, pero después empecé a articular como, no sé si hablar a través del tambor, de alguna manera me di cuenta de que habían cadencias que eran muy parecidas al habla, o de alguna manera las intensidades yo podía regularlas, y todo esto con la música de fondo que era el psytrance, o sea, una cosa de música electrónica para bailar. Entonces empecé a sentir esto de poder bailar con la percusión, o que mis dedos pudiesen como de alguna manera danzar, y me logré soltar. ¿Soltar qué? Bueno, soltar estas estructuras que me impedían tocar, como este en blanco al principio, o estas expectativas que tenía yo de mí mismo, de alguna manera se fueron alivianando con el paso de la música, y hasta que pude lograr comunicarme a través del tambor con el astro, y pero al final, y por sobre todo para mí, con las personas que estaban escuchando. Ellas bailaban al son de lo que el astro y yo estábamos haciendo en conjunto, y este soltarme permitió que yo pudiera fluir de mejor manera. De hecho, después también podía ir quedándome callado en función de que el astro estaba diciendo algo, o el astro le bajaba algunas veces las percusiones para que yo pudiera hablar.
Entonces esa simbiosis, llamaré, musical, se me traduzco en la oportunidad de poder darme cuenta de que quizás la música no siempre ha sido para entretenernos y para entretener, sino quizás es una forma de comunicarnos. Y la reflexión como máxima que puedo decir, primero, es como yo estudio psicología y no voy a parar de estudiarla nunca, y hay muchas formas de comunicarse, pero esa nunca la había conocido. La idea de poder comunicarse a través de la música, y esta imagen es maravillosa, la de poder verme como alguien que comprende algo que no es posible explicar con palabras. Hubieron dos eventos bastante importantes en mi vida. El primero fue el 2017, que fue cuando terminó una relación que igual era como dañina. Y eso igual generó cuando terminamos que yo como que me desencantara de lo que es como el amor. Yo en ese entonces tenía 23 años. Ese fue como un primer hito. El segundo fue el 2020 en pandemia, que de un día para otro mi papá se murió. Y eso como que me desencantó con la vida en general. Y eso igual tuvo como distintas repercusiones en mí. O sea, yo por ejemplo era una persona que era conocido por fumar. O sea, yo fumaba más del promedio, una cajetilla y un poquito más diario. Eh, en general yo siempre fui una persona deportista. Yo era deportista de alto rendimiento y nunca más hice deporte. Me preocupé completamente del físico, había subido de peso, era conocido por usar siempre la misma ropa, de hecho, o sea, ya me da lo mismo que ropa usar. En general como que estaba despreocupado y me cerré al amor, me cerré como a la relación. Entonces eso como que fue marcando mis 20 hasta que el 2022, que yo ahí ya tenía 28 años, viajamos con mi familia a Europa y entre las cosas que íbamos a hacer era un crucero. Em, y el crucero, como que yo ya me fui sintiendo raro, en el sentido en que yo sentía que no estaba contento, no estaba cómodo, no era feliz en el fondo. Y eso también conllevó que yo empezara a hacer cosas que tampoco tenían como una explicación. O sea, por ejemplo, en las noches de los cruceros mi familia se iba a acostar y yo decía, voy a salir. Y me iba a caminar por el crucero, me compraba una cerveza, iba al casino, iba a ver a la gente bailando y me paseaba nomás. Y una noche estaba un carrete como en la cubierta de donde está la zona de la piscina del crucero y ahí tiene como un segundo piso, por decirlo, que es por donde tú rodeas el barco. Y ahí estaba caminando, mirando cómo la gente lo estaba pasando bien y disfrutando. Y yo me di cuenta que yo estaba simplemente en un crucero caminando. Y ahí me di cuenta que no me gustaba cómo estaba viendo ella. Dije, como, esto no es lo que yo quiero para mí. Y que en el fondo también tenía que cambiar, pues, como que dependía de mí. Ya, y ahí me fui a acostar y pasó, digamos, pero quedó dándome vuelta. Y al día siguiente dije como, ya, esto voy a hacer algo al respecto. Y fui y me corté el pelo. El corte de pelo más caro de la historia. Por el simple hecho como representar que quería hacer un cambio en mi vida. Y a partir de ahí se desencadenó en una serie de cambios. Que por ejemplo dejé de fumar. No al tiro, pero sí dejé de fumar eventualmente. Volví a hacer deporte, volví a ir al gimnasio, volví a comer sano, volví a preocuparme físicamente de mí. Volví a hacer deporte competitivo, que era algo que me encantaba. También decidí independizarme. Dentro de las cosas que yo había decidido era como quedarme siempre con mi casa y decidí que quería independizarme, armar mi propia vida. Empecé a preocuparme por mi apariencia, empecé a preocuparme cómo verme bien, cómo vestirme, etc. Y principalmente decidí empezar a atreverme a hacer cosas nuevas, salir de mi zona de confort. Entonces me dije que quería hacer la carretera austral, que era algo que nunca he hecho, ni conmigo. Quise ir a la nieve, quise acampar por primera vez. Y dentro de las cosas que quise cambiar fue decidir darle otra oportunidad, abrirme de nuevo al amor. De hecho, terminé conociendo a mi pueblo actual. Entonces eso al final cambió todo como se fue mi vida. Y yo creo que al final este proceso para mí me dejó como tres grandes cosas. La primera, perdonarme, porque en el fondo uno igual se culpabiliza de desperdiciar prácticamente 8 años de tu vida y de repente hasta los mejores años de tu vida.
Y no tratarme mal por eso. Yo creo que saber que son cosas, experiencias de cada uno. La segunda es atreverme a salir de mi zona de confort. En general soy una persona como bien estructurada y atreverme a sentirme incómodo. Y la tercera, darme cuenta que no era tarde. Tengo 30 años, tengo toda mi vida por delante y que en el fondo todavía puedo cambiar como la historia. A veces nos encontramos frente a frente con algo que nunca habíamos visto, de forma repentina y sin aviso. Un momento de lucidez, como encontrarse con un claro en medio del bosque. Es la vida diciéndonos que todavía hay tiempo para vivir, para tomar una posición y hacernos cargo enmendando el camino o para comunicarnos de otras formas. A veces es simplemente una idea que nos hace reír y queda como una buena anécdota para los amigos y amigas. ¿Qué parte de una epifanía estuvo siempre dentro de nuestra cabeza? Quizás son como piezas de un puzzle que estuvieron reacomodándose por mucho tiempo hasta llegar al momento perfecto y fugaz en que todo cae en su lugar. Es difícil llegar a tener momentos de claridad. Nuestras vidas son ajetreadas y complicadas y no nos damos el tiempo de pensar tanto como deberíamos. Creo que las epifanías son como un regalo que nos hacemos a nosotros mismos de vez en cuando y que sin quererlo cambian nuestra visión del mundo. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda compartirlo para así poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y de esa manera descubrir nuevas historias. Nos escuchamos la próxima semana. El guión de este capítulo fue hecho por Isabela Norese y Catalina Campana. La dirección de sonido es de Diego Santamaría. La dirección audiovisual de Mauricio Loyola. La música es de Diego Santamaría y Sebastián Pinto. Las redes sociales las lleva Catalina Campana. Los relatos fueron hechos por personas como tú o como yo. Encuéntranos en Instagram como @podcastcaleidoscopio o envíanos tu relato al +569 5516 7052. Esto fue Caleidoscopio.